Hábitos. Hoy vamos a hablar de hábitos, pero no de una forma teórica, sino de una forma práctica, que es lo que puedes hacer. Personalmente, a mí el tema de los hábitos me ultra encanta. De hecho, es algo que practico a diario. Aquí, de hecho, si me ves en YouTube, justo tengo aquí mi cuaderno y vengo con este hábito de escribirlo todo. Hace como 5 años de planificar el día y todo ese tipo de cosas. Y créeme que en esa parte he leído y practicado bastante. Así que quiero que abarquemos el día de hoy. Uno de los temas más interesantes que literalmente tienen el potencial enorme de cambiar el rumbo de tu vida, que son los hábitos. Entonces, vamos a hablar de esta forma mucho más profunda que realmente puedes hacer de manera práctica, qué nos dice la ciencia y cómo lo podemos extrapolar. Te voy a decir cosas que he practicado que me funcionaron, otras que no tanto, para que sepas de esta forma, si quieres implementar esto, cómo lo puedes empezar a hacer. Para empezar, tienes que entender y comprender que los hábitos básicamente son comportamientos que repetimos día tras día. Entonces tú vas a tener hábitos que te llevan hacia donde quieres ir y hábitos que no, que simplemente te dejan donde están o te van llevando para un punto en el que realmente no te gustaría. Sin embargo, no has trabajado de forma consciente de empezar a eliminar por completo ese tipo de hábitos que quizás no te llevan a donde te gustaría llegar. Así que básicamente los hábitos son ese comportamiento que repetimos de forma continuada a lo largo de nuestra vida y se comportan de forma automática. Por ejemplo, el hábito de abrir, en este caso, la puerta de la habitación y dejar la luz encendida, no bajar la tapa del sanitario o dejarla arriba, arriba o abajo, todos esos son hábitos que tu cuerpo adquiere. Y ese tipo de cosas es muy interesante saberlas porque tu cuerpo siempre va a tratar de gastar la menos energía posible en lo que haces. Por eso automatizas todo, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, aquí el hack es que hagamos cosas de forma automática, que sea fácil de implementar y nos lleve hacia donde nos gustaría llegar. Entonces, para saber hacia dónde nos gustaría llegar, tenemos que tenerlo mucho más claro. ¿Qué te gustaría lograr? Porque esa parte es muy importante. Si quieres tener un cuerpo más saludable, si quieres ganar más dinero, si quieres tener más tiempo libre para hacer lo que quieras, ese tipo de cosas tienes que tenerla muy clara para poderlo implementar de una forma mucho más específica. Entonces, ¿qué realmente podemos aplicar y qué podemos empezar a hacer? Primero, vamos a ver que de hecho se trata este podcast de cómo reemplazar esos hábitos negativos y empezar a implementar hábitos positivos. El error número 1 que se suele cometer, y te digo por experiencia propia, también de trabajar esto con más personas en el área de nutrición y entrenamiento, no se trata inicialmente de eliminar hábitos, sino de reemplazarlos. ¿Vale? Cuando tú eliminas, viene lo que viene siendo la restricción, y es más complicado hacer las cosas porque te falta algo cuando eliminas, tienes que reemplazarlo, sobre todo cuando te está costando. Algo que tienes que tener en cuenta es que tú cuando haces algo repetidamente, forma parte de tu identidad. Entonces, tú cuantas más veces repites algo, tienes ese historial todos los días de que haces las mismas cosas. Por ejemplo, hoy te levantas a una hora específica aproximadamente, tienes el hábito de coger el teléfono, por ejemplo, vas al baño, te cepillas los dientes y ese tipo de cosas, tomas agua, te tomas un café o te tomas lo que sea, haces una actividad y eso, si te fijas, es un patrón adquirido que se repite prácticamente todos los días. El tipo de comida que comes, a la hora en la que comes, qué haces a primera hora, qué dejas de hacer y todo lo que tú haces en tu día, te vas a dar cuenta de que la gran mayoría de cosas se repite. Los pensamientos, las acciones, etc. El cómo te sientes, todo eso se va repitiendo a lo largo del día. Hay cosas que van a ir cambiando, sin embargo, vas a darte cuenta que tienes como una rutina en general y cuando tú haces algo repetidamente y lo miras desde el punto de vista en el que estamos hoy mismo mientras me estás escuchando, te vas a dar cuenta de que tú te sientes tú gracias a todo lo que has hecho en el pasado. Por tanto, cada vez que repites algo con frecuencia, te estás dando, en este caso, una señal en el cerebro de que está como reafirmando quién eres. Cuantas más veces haces una cosa, más reafirmas que tú eres tú, ¿vale? Tú cuando haces otras cosas que no está alineada a lo que tú estás haciendo, te sientes raro, te sientes diferente, mejor o peor, pero te sientes diferente cuando haces cosas diferentes a las que sueles hacer en tu día a día. Y muchas veces es incómodo. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta, y la primera regla que quiero que sepas ahora es que tú cuando quieres hacer un cambio, primero tienes que aceptar y reconocer que tienes que cambiar quién eres, ¿vale? Entonces, cuanto más grande sea el cambio que tú vas a hacer, va a generar un cambio más grande en tu identidad, en la forma en que te ves a ti mismo y en la forma en que te ve el mundo. Entonces, esa típica frase de nunca cambies, que seguramente te han dicho muchas veces, tienes que cambiar el concepto, ya que estamos hablando de una esencia. Sin embargo, lo ideal es ir cambiando constantemente hacia una mejora, ¿vale? Entonces, cuando tú admites de que la persona que tú estás siendo hoy mismo no te permite avanzar, por ejemplo, es que tienes una barriga y tú en el fondo sabes que la quieres cambiar. Tú en el fondo te gustaría tener un abdomen más plano, más tonificado. Te gustaría estar más musculado, te gustaría tener más energía, te gustaría tener un cuerpo atractivo,
Te gustaría sentirte fuerte y que las demás personas te perciban así. Te gustaría ser saludable. Te gustaría a lo mejor tener más ingresos. Te gustaría tener más tiempo. Te gustaría viajar más. Ese tipo de cosas que a ti te gustaría, tienes que darte cuenta de si la clase de persona que estás siendo hoy por hoy te va a llevar hacia esa situación. Y si tú te das cuenta de que dices, Oswald, es que mira, a mí me quitas la cerveza o a mí me quitas el alcohol o me quitas esto, es que ya como que me quitas todo, ¿vale? A tu yo actual, ¿vale? Es que no es que levantarme temprano, eso no va conmigo, ¿vale? A tu yo actual. Y todas esas cosas que tú te sientes incómodo si no están, es porque hace parte de ti, de tu identidad. Por tanto, la gran pregunta aquí antes de continuar es, ¿tú estás dispuesto a dejar de ser quien eres en este aspecto? ¿Vale? Si tú realmente estás dispuesto a renunciar y a morir esa versión tuya que no te lleva hacia donde realmente quieres ir, una vez tú abandonas y dices, mira, hasta aquí, ya no voy a fumar, ya voy a dejar de beber alcohol con tanta frecuencia, voy a empezar a comer de más calidad, voy a empezar a cuidarme y esa versión antigua mía que me llevaba hacia un camino que no quería recorrer, la voy a abandonar. Esa persona ya murió, ¿vale? Voy a empezar a nacer ahora y voy a empezar a establecer hábitos que van más hacia acorde hacia el tipo de persona en la que yo me quiero convertir. Esto que te estoy diciendo, a pesar de que suene loco para algunas personas, es lo que literalmente te va a dar ese clic, ese punto de inflexión para darte cuenta de que si quieres llegar a cierto lugar, tienes que empezar a ser otra persona. A lo mejor te tengas que levantarte más temprano o acostarte más temprano o tener otra serie de hábitos los cuales vamos a empezar a construir a partir de ahora. Una vez tenemos claro esto, ¿cómo se implementa? Vale, cuando tú empiezas a implementar un nuevo hábito, que ahora vamos a entrar más en profundidad, por tu cerebro pasa lo siguiente, y es que tú cada vez que haces algo repetitivo, creas una red neuronal que te reafirma todo eso y para ti es mucho más fácil porque tienes esos registros en tu cerebro. Cuando tú empiezas a hacer cambios, te vas a dar cuenta si, por ejemplo, cambias de trabajo y tú tienes una línea, en este caso unas calles, para llegar a tu trabajo normal. ¿Qué pasa si cambias de trabajo o si cambias de casa? Al principio es incómodo, tienes que estar mucho más pendiente de dónde están las carreteras, si tienes que coger transporte público. Es incómodo tener que ver dónde está ese lugar, te pierdes un poco hasta que ya sabes dónde queda. Una vez ya quedas esa parte, ese primer día es el más incómodo de todos, luego al siguiente día ya sabes cómo llegar. Al tercer día va mucho más fácil y llegas poco a poco hasta que lo haces de forma automática. Pero llegará un día en el que te descuidas, estás hablando por teléfono, estás haciendo otras actividades y de repente coges el camino que cogías antes. Llegas a la casa anterior o llegas al trabajo anterior y dices, pero ¿cómo llegué aquí? Es porque estabas tan distraído en tus cosas que finalmente tu cuerpo, en este caso tu cerebro, hizo lo que tiene más automatizado, que es llegar hasta ese sitio donde está acostumbrado. Y eso suele pasar mucho. Entonces, de forma consciente, tenemos que empezar a construir esos hábitos y esa red neuronal. Esa red neuronal pues va a tardar más días o más meses, dependiendo obviamente los hábitos que vas a crear el sistema completo. Sin embargo, tienes que saber que al principio lo que más cuesta, esa es la barrera que más tienes que romper. Y una vez rompes esa barrera, vas a empezar a construir esa red neuronal y esos hábitos que poco a poco te vas a dar cuenta de que ya vas construyendo esa nueva identidad. Entonces, para ti va a ser mucho más fácil hacer esos nuevos planes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a identificar cuáles son esos hábitos negativos que queremos reemplazar. Por ejemplo, el hábito de acostarte tarde. Entonces, como te acuestas tarde, te levantas tarde y te levantas sin energía, sientes que el día está como retrasado, como que no termina de arrancar. Entonces, si ves que lo que tienes que reemplazar es la hora en la que te acuestas, mira en tu sistema qué es lo que tienes que reemplazar. A lo mejor es porque te pones a coger el teléfono y te entretienes con redes sociales y estás ahí 20 minutos, 1 hora, 2 horas en redes sociales y al final metiste tanta información en tu cerebro que te cuesta acostarte. Tienes que identificar realmente qué es lo que te está, en este caso, lastrando y ese hábito negativo. Primero haz una lista. En este caso, coger el móvil o a lo mejor con los alimentos, cualquiera que sean los hábitos que quieres reemplazar, haz una lista de ellos y empieza inicialmente con uno, ¿vale? Empieza primero con uno. Por ejemplo, voy en este caso, a dejar de ver el teléfono por la noche porque eso me distrae y pues me acuesto más tarde. Entonces ya lo tienes mucho más claro. Lo que vas a hacer ahora es empezar a trabajarlo. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? De forma consciente. Entonces, en vez de coger el móvil, haz algo que te beneficie. Por ejemplo, si estás con tu pareja, hablar con tu pareja, dar un paseo por la noche y hablar con alguien, llamar a tus seres queridos, o a lo mejor te pones a leer un libro, a lo mejor empiezas a trabajar un proyecto que te nazca, que te guste, algo. Siempre haz un reemplazo, ¿vale? Por algo que a ti realmente te haga feliz, pero que te lleve hacia el lugar a donde quieres ir. Por un lado, si buscas más felicidad, si buscas más estabilidad, si buscas más libertad, si buscas, en este caso, menos estrés, busca algo que realmente te gustaría trabajar y que realmente tenga un beneficio para ti y hazlo en ese momento. Ya sea a lo mejor incluso jugar juegos de mesa, algo que a ti te libere la mente y a lo mejor aporte, a lo mejor no te aporta a nivel de productividad,
pero te aporta en estar en un momento, por ejemplo, con tus abuelos, con tu familia, con lo que sea. Y en este caso vas a hacer un reemplazo por otro, ¿vale? Siempre haz un reemplazo, pero un reemplazo más saludable, ¿vale? Esa parte es muy importante. Entonces, nunca te quites un hábito como tal que tú consideres negativo y lo dejes así y ya está. Reemplázalo por un hábito positivo. Entonces, busca qué es lo que realmente va a ser esa antítesis, todo lo contrario que te va a ayudar a sumar. ¿Y por qué vamos a hacer todo esto? Porque va a ser mucho más fácil. Si tú, por ejemplo, quieres eliminar el hábito de consumir, por ejemplo, refrescos o consumir alcohol, tienes que, si por ejemplo, imagínate que tú sales con tus amigos y siempre te pides una cerveza o siempre te pides una botella de vino, algo, por una cerveza. No se trata de no beber nada, sino hacer un cambio. Entonces, a lo mejor tú pasas, por ejemplo, a un agua con gas, o a lo mejor a una bebida carbonatada, pero con poco azúcar. No sé, algo que realmente sea mucho mejor que esa opción inicial y lo vas a reemplazar. De esta forma vas a seguir teniendo pues ese mismo patrón de comportamiento, pero usando otras cosas. Entonces, de esta forma vas a empezar a hacerlo. Pero es muy importante que quieras hacerlo, que es la parte inicial que hablamos y pues lo hablamos al inicio. Si tú estás dispuesto a hacer ese cambio en ti, va a ser mucho más fácil que si yo, por ejemplo, o alguien de tu entorno te dice, bueno, tienes que hacer esto, eso y esto, cuando a ti realmente no te apetece. Y aquí quiero hacer un hincapié, que eso lo hablamos en el podcast anterior del entrenador personal, y es lo siguiente, mira, por ejemplo, yo recuerdo que he trabajado con personas y ha sido un fracaso total, de por ejemplo, una persona me dice, Oswald, yo quiero que mi padre pierda peso, o yo quiero que mi madre pierda peso, y me han pagado el plan para llevar a esas personas. Al principio lo aceptaba, porque no tenía experiencia en esta parte de cómo funcionaba, y es que cuando me han pagado para que le haga el plan a otra persona, sí, yo hago el plan, pero la persona final que se supone que tiene que hacer ese plan no lo hacen. ¿Quién pagó el dinero? Sus hijos o su pareja. ¿Quién quería que perdiera peso? No esa persona, sus hijos o su pareja. Por tanto, otra persona quiere que la otra persona cambie, que eso ya es otro concepto que podemos hablar en otro podcast, pero tú no puedes hacer que otra persona cambie. La persona en sí misma tiene que querer cambiar, porque si no, obviamente, esas acciones que tiene que implementar de forma consciente requieren evidentemente un esfuerzo, y si esa persona realmente no le apetece y no está en ese punto, no lo va a hacer. Entonces, tú en este caso, si quieres hacer ese cambio, esos hábitos, el primer paso es querer hacerlo. Si no quieres hacerlo, evidentemente no lo vas a lograr. Por muchos beneficios que te pongan, no lo vas a hacer. Así que tiene que nacer de ti. Eso se llama elevar tu nivel de conciencia. Tú cuando elevas tu nivel de conciencia y trasciendes en ese aspecto, te vas a dar cuenta de que estás dejando de aprovechar algunas cosas en tu día. A lo mejor te mereces otra clase de vida. Bueno, te mereces lo que tienes hasta que tú decidas cambiar ese umbral. Porque realmente obtenemos las cosas que merecemos hasta que decidimos cambiarlo. Entonces tú vas a tolerar lo que tú decidas tolerar hasta que llegar a un punto en el que digas, yo estoy cansado de esta obesidad. Yo estoy cansado de todo esto. Vale, cuando estés cansado de verdad es cuando tú vas a cambiar tu umbral y vas a decir, no. Ahora mi umbral, ahora lo que yo merezco va a ser algo mucho mejor. Yo voy a estar en un porcentaje de grasa corporal más bajo. Porque yo me cuido y voy a empezar a hacer todos los sistemas, lo voy a empezar a mover para que en este caso vaya mejorando lo que viene siendo mi actividad, mi apariencia física, todo eso va a ir mejorando. Pero ese cambio va a suceder cuando tú decidas cambiarlo. Y una vez haces esto, ya es mucho más fácil implementar cualquier cambio que quieras hacer. Entonces, esa será la forma en la que vas a empezar a reemplazar hábitos. Primero, recuerda, querer cambiar. Segundo, hacer una lista de esos hábitos negativos que realmente eres consciente de que no los quieres, y cada uno ponle un hábito positivo. Por ejemplo, hablamos de coger el teléfono por la noche, lo cambiamos por coger un libro. Un libro que obviamente te guste, no vas a leer algo que no te apetezca, ¿no? Algo que realmente te apetezca. O a lo mejor haces una llamada con un ser querido, haces algo que te beneficie, ¿vale? Haces algo que te beneficie, no cambies un hábito negativo por a lo mejor llamar a un amigo que tiene conversaciones negativas. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Haz algo que realmente en este caso sea beneficioso para ti. Así que esa será la forma en la que lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo se tarda en lograr un hábito? Evidentemente dependerá mucho de la complejidad de ese hábito. No es lo mismo coger el hábito de apagar la luz por la noche cuando a lo mejor salgo del salón que cambiar el hábito, por ejemplo, de comer ultraprocesados. Evidentemente son hábitos totalmente diferentes y cada uno requiere cambiar más sistemas o más piezas del anclaje y a lo mejor más esfuerzo. Cuanto más esfuerzo requiera, obviamente más tiempo va a tardar porque a lo mejor tengas que cambiar diferentes piezas del engranaje. Por ejemplo, si quieres perder peso, obviamente no es una cosa, no es por levantarte tarde, no es por acostarte tarde o no es por cenar una cosa, es por una serie de múltiples cosas. A lo mejor te mueves poco, a lo mejor tienes un trabajo que a lo mejor te agota demasiado y te deja sin energía mental y tomas malas decisiones. Esas malas decisiones son esta y son un montón de cosas. Entonces, dependiendo obviamente de la complejidad,
pues vas a tener que hacer una cosa u otra. Pero lo bueno de todo eso es que prácticamente cualquier hábito que quieras cambiar es algo que lo puedes hacer al 100%. Entonces, dependiendo de la complejidad, pues va a llevar un poquito más de tiempo o menos. ¿Qué es lo que pasa? Y ya para terminar, da igual. Nunca dejes de hacer algo porque lleva tiempo, porque el tiempo va a pasar de todos modos. Así que el mejor momento para empezar a hacer esos cambios es hoy, el ahora, que es lo único que tienes. Sí, bueno, espero que este podcast haya sido de utilidad, que empieces a implementar esos nuevos hábitos, y ya sé que como cuando termines este podcast vas a seguir con tu día a día. Mi recomendación que hagas ahora es que hagas una pausa, y esta es mi recomendación personal. Haz una pausa, quédate en silencio, deja redes sociales y date por lo menos unos 3-5 minutos para reflexionar. Déjate 3-5 minutos, reflexiona, vale, de este podcast, ¿qué me llevo? Vale, tengo que hacer esto y tengo una recapitulación. ¿Querer cambiar? Hacer una lista de hábitos negativos y reemplazarlo por hábitos positivos. Vale, quiero cambiar, preguntas esa parte de a nivel profundo, luego elige un hábito. ¿Qué hábito realmente para mí va a ser el más importante ahora? El hábito de procrastinar, de levantarme tarde. Mira, ¿cuál de todas va a ser más importante para ti? Elige una y empieza a crear una estrategia. Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a cambiar este hábito y voy a empezar a hacerlo por esto otro. Y mi último reto para ti es que lo hagas hoy mismo. Si te acuestas tarde, si te levantas tarde, si comes ultraprocesados, lo que sea, hazlo ya, porque si no, esto va a ser una información que te entra por un oído, te sale por el otro y vas a seguir igual. Te recomiendo de que lo hagas ahora mismo, ese mismo hábito. ¿Qué voy a cambiar? Y empieza a implementarlo desde hoy. Al día siguiente, vuélvelo a hacer. Al día siguiente, vuélvelo a hacer. Y me encantaría escucharte y leerte en un próximo podcast, porque vas a pendiente de los comentarios, que me digas exactamente cómo te ha ido, cuántos días llevas con este nuevo hábito, qué estás implementando y si has probado algo. Me encantaría que me lo dejaras aquí en la caja de comentarios para que podamos ayudar a la comunidad y ver realmente qué te ha servido a ti y cómo nos podrías ayudar a los demás. Así que bueno, espero que te sea de muchísima utilidad y nos vemos en el próximo podcast.